¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno? Lo dice la Biblia, y lo debería aprender cierto personaje de la mediática latinoamericana. Se trata de Daniel Haddad, fundador de Infobae, un sionista que anda obsesionado con Nayib Bukele. De hecho, ha criticado el gobierno de Javier Milei, algo que podría ser entendible, pero su crítica no va orientada a sus políticas neoliberales, sino al acercamiento con Bukele. Infobae, medio de Haddad, cuestiona el modelo salvadoreño en seguridad, atentan contra los derechos humanos, señalaron al poner bajo la lupa a la ministra de Defensa argentina Patricia Bullrich por ir a revisar el sistema carcelario en El Salvador. Lo curioso es que Infobae poco o nada ha dicho sobre la masacre en la Franja de Gaza. ¿Tendrá algo que ver la ascendencia palestina de Bukele en su ensañamiento contra el líder salvadoreño? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La doble moral. La reciente crítica de Infobae hacia Nayib Bukele ha dejado entrever un doble estándar en la cobertura mediática de temas geopolíticos y de derechos humanos. En el artículo titulado «Lo que no vio Patricia Bullrich en El Salvador, presos sin pruebas, torturas y más de 300 muertos en cárceles que oculta Bukele», Infobae pone en el centro de la atención las condiciones carcelarias en El Salvador. Esta postura crítica contrasta con la cobertura relativamente favorable de Infobae hacia otros líderes y situaciones internacionales, especialmente en lo que respecta a Israel y Palestina. Daniel Haddad, fundador de Infobae, es una figura influyente en el mundo de los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, de ascendencia siria judía, Haddad ha construido un imperio mediático que ha tenido un impacto significativo en la región. Infobae, bajo su liderazgo, ha mantenido una línea editorial que en muchos casos refleja sus propias perspectivas y antecedentes. Haddad, cuya ascendencia judía es bien conocida, nunca ha ocultado su apoyo a Israel, una postura que se refleja en la cobertura de Infobae sobre el conflicto en Medio Oriente. Basta que revises sus últimas publicaciones y te darás cuenta del lenguaje utilizado para referirse a Hamás y a la causa palestina. Dicho esto, ¿cómo es que este medio sale en defensa de personas que fueron encerradas por cometer actos contra la tranquilidad pública, pero habla con tibieza sobre la barbarie contra Palestina? ¿Tendrá algo que ver la ascendencia palestina del líder salvadoreño? Infobae ha sido consistente en defender la legitimidad de Israel para defenderse de ataques, mientras que raramente critica las acciones del gobierno israelí en la Franja de Gaza. La narrativa predominante en el medio destaca los ataques de Hamás y otros grupos, justificando las respuestas militares de Israel como actos de autodefensa. Sin embargo, esta misma narrativa suele omitir las condiciones de vida en Gaza, la ocupación y los constantes enfrentamientos que afectan a la población palestina. En contraste, la crítica hacia Bukele se centra en las violaciones de derechos humanos dentro de su país, destacando los abusos en las cárceles y la represión de opositores. Esta disparidad en la cobertura plantea preguntas sobre la fijación de Haddad. ¿Por qué un medio tan crítico con Bukele es tan indulgente con Netanyahu y el gobierno israelí? La respuesta puede encontrarse en la influencia de Haddad y sus propias conexiones y perspectivas. El Salvador, bajo la administración de Bukele, ha adoptado una postura firme en la ONU, en apoyo de Palestina. En varias ocasiones el país ha votado a favor de resoluciones que buscan dar mayor peso a la presencia del Estado palestino en organismos internacionales. Esta postura contrasta fuertemente con la narrativa de Infobae, que tiende a alinearse más con las políticas y perspectivas israelíes. La crítica hacia Bukele en Infobae puede interpretarse como parte de un esquema más amplio de influencias geopolíticas y personales. La ascendencia y las conexiones de Haddad podrían estar jugando un papel significativo en cómo se cubren ciertos temas y se omiten otros. La falta de crítica hacia Netanyahu y la constante justificación de las acciones israelíes en Gaza contrastan fuertemente con la dureza hacia Bukele y su administración. Nayib Bukele, a pesar de las críticas, ha demostrado ser un líder audaz que busca transformar su país. Su administración ha tomado medidas drásticas para combatir el crimen y la corrupción, ganándose tanto admiradores como detractores.
La postura de Bukele en la ONU apoyando a Palestina ha sido vista por muchos como una muestra de su compromiso con la justicia internacional y los derechos humanos. Este apoyo ha sido consistente y notable, a pesar de la presión y la oposición que pueda enfrentar de diferentes frentes. Es importante recordar que Bukele también tiene ascendencia palestina, lo que agrega una caja de complejidad a su postura en los asuntos internacionales. El apoyo reciente de su gobierno a Palestina en la ONU no es solo una cuestión de política exterior, sino también de identidad y solidaridad con su herencia. Nayib Bukele, el joven carismático presidente de El Salvador, porta en su linaje una herencia tan rica y compleja como la misma tierra que gobierna. Sus raíces palestinas, ocultas entre las capas de su historia familiar, emergen como un faro que ilumina parte de su identidad y su postura política. Los abuelos de Bukele, desarraigados de su tierra natal por la agitación y la persecución, navegaron a través de océanos y fronteras hasta llegar a la exuberante y cálida tierra de El Salvador, donde buscaron un nuevo comienzo lejos de las sombras del conflicto. El joven Nayib, creciendo en San Salvador, no solo heredó los valores y la tenacidad de sus antepasados, sino también una conexión espiritual con Palestina, una tierra lejana pero siempre presente en los relatos familiares. Esta herencia no se limita a un legado cultural. Es un componente fundamental de su visión política y su compromiso con la justicia social y los derechos humanos. En numerosas ocasiones, Bukele ha manifestado su solidaridad con el pueblo palestino, resonando con una voz que no solo clama por su propio pueblo, sino también por aquellos cuyas historias de exilio y lucha reflejan la suya. Esa conexión personal podría ser una de las razones por la que Infobae, bajo la dirección de Haddad, ha sido particularmente crítico con su administración. La obsesión de Infobae con Bukele puede interpretarse como un reflejo de las tensiones más amplias en la geopolítica y las narrativas mediáticas. La crítica constante y severa hacia Bukele contrasta con la indulgencia mostrada hacia Netanyahu y las acciones de Israel en Gaza. Este doblez estándar no solo revela las inclinaciones editoriales del medio, sino también las influencias y conexiones que moldean su cobertura. Infobae ha sido un medio poderoso en América Latina, con la capacidad de influir en la opinión pública y las percepciones sobre eventos y líderes internacionales. La forma en que cubre los eventos en El Salvador y en Medio Oriente no es una mera coincidencia, sino una elección deliberada que refleja las prioridades y perspectivas de sus líderes. Haddad, con su ascendencia judía y su apoyo incondicional a Israel, ha moldeado una narrativa que justifica las acciones de Israel mientras critica duramente a líderes como Bukele. La cobertura de Infobae sobre la situación en Gaza y la defensa de Israel refleja una narrativa que minimiza las dificultades y el sufrimiento de los palestinos. Este enfoque ha sido criticado por muchos como parcial y desequilibrado, favoreciendo una perspectiva que ignora las complejidades y las realidades en el terreno. En contraste, la crítica hacia Bukele se presenta de manera implacable, enfocándose en cada fallo y abuso de su administración, sin ofrecer el mismo nivel de análisis crítico hacia otros líderes y situaciones. La influencia de figuras como Daniel Haddad en los medios de comunicación no puede subestimarse. Su ascendencia, sus conexiones y sus perspectivas han moldeado la forma en que Infobae cubre ciertos temas y omite otros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.